Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. El 22 de marzo del 33, ni 2 meses después de asumir el poder, se inauguró el primer campo de concentración en Alemania, en Dachau, en Múnich. Y antes de que acabara ese año, 1933, ya se habían construido cerca de 50 campos de concentración en toda Alemania. Una lista oficial alemana habla de que se construyeron 1.600 campos de concentración en Alemania y en los países ocupados por Alemania. Los campos se situaban apartados de las conglomeraciones urbanas, pero lo suficientemente cercanos a las grandes ciudades. De esta forma se evitaba el contacto social de los detenidos y se facilitaba el avituallamiento de todo lo necesario para el funcionamiento del campo. Todos los campos sobresalieron por el tratamiento inhumano dado a los presos, que estaba sujeto más a la arbitrariedad de sus comandantes y carceleros que a una explícita norma establecida por la ordenanza oficial. Mi nombre es Segundo Lázaro Torres y la sublevación militar contra la República, encabezada por el general Franco en julio de 1936, cambió mi vida para siempre. Nací el 13 de enero de 1916 en la calle Reventón número 10 de Jaén, muy cerca de esta plaza. En el terrible y crudo invierno de 1939 pasé la frontera hacia Francia junto a otros muchos compañeros. En cada uno de aquellos pasos que daba hacia mi destierro, hacia un futuro incierto, soñaba con volver a mi casa, pero nunca regresé. Nos dieron una camisa a rayas horizontales, azules y grises, con un número en la solapa. A mí me asignaron el número 3481, sobre el que había un triángulo azul con una S en el centro. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos. Considerad si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer, quien no tiene cabello, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. María Antonia Benítez Luque nació en La Carolina el 25 de febrero de 1921. De joven trabajó como niñera. Durante la guerra contra el franquismo en España, conoció y se unió con el brigadista internacional francés René Chapelle. Ambos vivían en Pont-Magué, con su pequeño Jean, trabajando en un modesto taller de arreglo de bicicletas. Durante la ocupación nazi en Francia, ambos fueron destacados miembros de la Resistencia, de los francotiradores y partisanos franceses, el movimiento de resistencia armada creado por el Partido Comunista Francés, a finales de 1942 contra el régimen de Vichy y las fuerzas de ocupación del Tercer Reich. Poco después, el 13 de abril de 1944, María Chapelle fue detenida por la Gestapo en la ciudad de Roanville. Tras ser torturada, será deportada junto a otros 51 presos al campo alemán de Neue-Abrem, el 14 de junio de 1944. El día 25 de ese mismo mes fue trasladada al campo de mujeres de Ravensbrück. De allí la trasladaron a Buchenwald, el 19 de septiembre de 1944. Estos españoles jiennenses que acabaron en los campos de concentración eran republicanos. La derrota en la Guerra Civil Española llevó a muchos republicanos a cruzar las fronteras francesas camino del exilio. Estos exiliados fueron instalados en campos de refugiados en la región del Rosellón francés, la región que pega al norte de Cataluña. La autoridad de gran parte de la sociedad francesa no recibieron con alegría, de buena gana, a los exiliados españoles. Todo lo contrario. Se desató una importante propaganda negativa hacia ellos, bajo el argumento de la seguridad nacional, la cuestión religiosa y el peligro de la anarquía. Muchas de esas unidades militarizadas francesas fueron enviadas al norte del país para realizar diversos trabajos como fortificaciones. Muchos de ellos, en un número aproximado a 10.000, fueron capturados por los alemanes en mayo de 1940, cuando Alemania invadió Francia. Otros, unos 5.000, dejaron su vida en los combates. Después de su detención, los republicanos españoles pasaron a engrosar los campos de prisioneros levantados en el mismo frente, así como en otros situados en Alemania. Los republicanos fueron perseguidos y encerrados en campos de concentración por su condición de antifascistas y por su oposición y rechazo a la Alemania nazi.
Ambas cuestiones fueron demostradas tanto en España durante la Guerra Civil como en Francia durante la invasión nazi de aquel país. Eran enemigos del Reich alemán, en tanto que luchadores en defensa de la República contra los que se habían sublevado. El nuevo Estado español ya no era el suyo, les había expulsado y les dejaba caer en la garra del nazismo a partir de una suma de complicidad y responsabilidad. Soy Rafael Pérez Pulgar, deportado de Mauthausen, número 3384. Nací en Jaén el día 20 de mayo de 1910, en la calle Bazo, número 8, en el barrio de la Merced. Fui uno de los primeros republicanos españoles en llegar al campo de Mauthausen, el día 6 de agosto de 1939, en un convoy con otros 400 compañeros procedentes del campo de prisioneros de Estrasburgo. Conozco muy bien el campo de exterminio, nunca podré olvidarlo. Para que os hagáis una idea de lo que allí sufrimos, os voy a contar cómo era nuestro día a día en ese infierno. La campana, situada en la puerta principal de la barraca en la que dormíamos, sonaba a las 4:45 horas de la mañana, en verano, y 30 minutos más tarde, en invierno. Su sonido marcaba el inicio del martirio. Los capos, a empujones y golpes, nos conducían hasta la zona de aseo, situada en la parte central de la barraca. No había jabón, y solo unas pocas toallas sucias con las que únicamente podían secarse los primeros que llegaban al aseo. El desayuno consistía en un cuarto de litro de un líquido al que llamaban café, pero que estaba compuesto de agua coloreada con algún tipo de semilla tostada imposible de identificar. Minutos después, formábamos y éramos enviados a trabajar a algunos de los comandos fuera del recinto del campo. Al principio, todos íbamos a la terrible cantera. Allí trabajábamos sin apenas descanso durante 12 horas, picando, tallando y acarreando enormes piedras. Leche negra de la madrugada. Te bebemos de noche, te bebemos de mañana y al mediodía. Te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Un hombre habita la casa y juega con las serpientes. Escribe mientras oscurece en Alemania. Tu pelo dorado, Margarita, tu pelo ceniciento, Sulamita. Cavamos una tumba en el aire, ahí incómodo no se yace. Nos grita, cavad más hondo en la tierra, los unos y los otros, cantad y tocad. Y empuña el acero del cinto, lo blande, sus ojos son azules. Hundid más hondo las palas, los unos y los otros seguid tocando y bailando. Ricardo Aba Perea, muerto el 25 de septiembre de 1941 con 28 años. José Almagro de Ruz, muerto el 7 del 1 de 1942 a los 23 años. José Ballesteros Aparicio, liberado el 5 de mayo de 1945 a los 28 años. Rodolfo Campos Fernández, liberado el 5 de mayo de 1945 a los 31 años. Amador Carpio Cazalla, liberado el 5 de mayo de 1945 a los 29 años. Manuel Castillo Ortega, muerto el 4 de septiembre de 1941 a los 36 años. La partisana y resistente judía, la italiana Giuliana Tedeschi, que sobrevivió al campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia, destacaba en una entrevista en 2002 a propósito de lo que escribía Primo Levi en su poema Si esto es un hombre, que encabezaba su libro. Considerad sea una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal, que la capacidad de solidaridad de las mujeres en los campos de exterminio nazi era mayor que la de los hombres. Las mujeres son mayas. Si una se pierden todas. En Mauthausen y los subcampos que dependían de él recibieron el mayor número de prisioneros españoles. En total fueron encerrados allí 7.532 personas, de las que murieron 4.816, lo que supone una tasa de mortalidad del 64%. La mayoría de ellos murieron en Gusser, ese subcampo situado a 5 kilómetros de Mauthausen. A él fueron a parar 5.266 españoles,
de los que fueron asesinados en 1959. Bajo esas circunstancias idearon un sistema basado en la solidaridad, la defensa y el apoyo mutuo. La experiencia como combatiente de la Guerra de España, sumado al doloroso paso por los campos de concentración franceses, había forjado un espíritu de resistencia y camaradería fuera de lo común. Cuando tocaban a un español, ya había 50 españoles para defenderlo, aunque no nos conociéramos, señalaba el deportado andaluz Alfonso Cañete. Los testimonios de los supervivientes hablan de los españoles repartiendo alimentos entre los debilitados, ayudando a los desmoralizados, escondiendo a los que iban a ser eliminados, perpetrando sabotaje y robando armas, entre un sinfín de actos de resistencia. La chimenea del horno crematorio no dejaba de escupir humo durante 24 horas, 365 días al año. Era el lugar por el que se eliminaban los centenares de cadáveres que se amontonaban cada día en el campo, aunque en realidad en Mauthausen había muchas formas de morir: gaseado, devorado por los perros de los SS, por exposición al frío extremo, electrocutado en la alambrada electrificada del campo, de una inyección de gasolina en el corazón en la enfermería Matadero, ahorcado o apaleado por los guardias. Sin embargo, la liberación llegó para mí tarde. Fallecí el 20 de octubre del 43 en Guse, como consta en el certificado de defunción expedido por la autoridad francesa. Mi nombre es Manuel Ordóñez Arias, nacido en la calle Espiga número 12 de Jaén en el año 1908. Era pintor y me había casado con Ángela Candelaria. Como recuerda Neus Catalán, residente catalana en el campo de Ravensbrück, las mujeres llevaron a cabo una importantísima actividad de sabotaje del material de guerra que se fabricaba en el campo y los grupos de trabajo que dependían de él. Tras el desarrollo de la guerra, los nazis fueron desplazando a los contingentes de las presas hacia otros campos. En particular, podemos destacar el encuentro de las republicanas del campo de Ravensbrück trasladadas a Mauthausen. Con anterioridad a esa fecha, los grupos de mujeres que habían llegado al campo de Mauthausen habían terminado rápidamente en las cámaras de gas. En marzo de 1943, el grupo de mujeres era en gran parte noche y niebla, es decir, destinada a ser asesinada. Una nota periodística procedente de Varsovia dice: fotos de 20 dibujos y cuentos de hadas clandestinos realizados por los reclusos en los campamentos de exterminio nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial se exhiben en el Museo de Auschwitz. Los dibujos muestran la suerte de los reclusos, escenas de la vida cotidiana en los campos y retratos de los habitantes. Escucha, Israel, cuando fuimos perseguidos, fui uno de vosotros. ¿Cómo seguir siendo cuando sois perseguidores? Anhelo vuestro fue ser como los pueblos que os asesinaban. Ya sois como ellos. Habéis sobrevivido a quienes os torturaban. No pervive hoy su tortura en vosotros. Eso es una realidad. Y yo creo que todos los pueblos y todos los continentes que olvidan esta experiencia, yo creo que puede repetirse. Este es uno de los protagonistas de nuestra historia cogido al azar. Pero hay otros nombres como Enrique Godino Jiménez, Segundo Lázaro Torres, Ricardo Aba Perea, José Zafra Torres, Rafael Pérez Pulgar, así hasta un total de 17 deportados. Cuando estalla la guerra española en 1936, estos jóvenes de nuestra ciudad, como otros muchos de toda la provincia, dejan su hogar y su familia para enrolarse en el Ejército Popular, en defensa de la República y contra el golpe de Estado franquista.